Tema 4. Responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral. En este tema vamos a hablar sobre las responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral de forma breve, pues es un tema muy complejo y amplio. Lo primero sería preguntarnos qué entendemos por responsabilidad. En este caso vamos a hablar de una deuda, de una obligación de reparar y satisfacer por sí mismo o por otro, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Y en este caso hablaremos de la responsabilidad aplicada directamente a la seguridad y salud laboral. ¿Y qué tipos de responsabilidades tenemos en materia de seguridad y salud laboral? Las más significativas van a ser las administrativas, las penales y las civiles, si bien hay otro tipo de responsabilidades más. Vamos a ver algunas cuestiones sobre cada uno de estos tipos de responsabilidades. Tendríamos, por ejemplo, la responsabilidad administrativa, de la cual ya hemos hablado en la asignatura cuando estuvimos viendo algunas cuestiones sobre la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Ya vimos en este caso que provenían de la infracción de normas relativas a la seguridad y salud laboral que estaban tipificadas como tales en esta LISOS. Ya comentamos también que eran impuestas las sanciones administrativas por parte de la autoridad laboral previa tramitación por parte del inspector de trabajo. Aquí es importante tener en cuenta que no hace falta que se produzca un daño para que haya responsabilidad administrativa. Como sujetos responsables tendremos a las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la LISOS. En el artículo 2 vienen reflejados estos sujetos responsables. Tendríamos que preguntarnos, ¿pueden ser sancionados administrativamente los trabajadores? ¿El coordinador de seguridad y salud en el proyecto? ¿El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución? ¿El jefe de obra? ¿El director técnico de producción de una empresa constructora? Bueno, pues realmente todos estos no pueden ser sancionados administrativamente porque no son sujetos responsables. En el caso de los trabajadores, se sancionaría al empresario que los tiene asalariados. Y en el caso del coordinador en fase de proyecto y en fase de ejecución, si hubiera algún incumplimiento por parte suya de los reflejados en la LISOS, sería sancionado el promotor, que es el que les contrata. En cuanto a lo que es el jefe de obra o el director técnico de producción, en este caso sería la propia empresa que les tiene contratados la que sería sancionada administrativamente. Porque al fin y al cabo dentro de los sujetos responsables sí que tenemos a las empresas o a los promotores, pero no tenemos a ninguno de los anteriores. ¿Y qué tipos de infracciones nos vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos infracciones de tipo leve, graves o muy graves. Y en los artículos 11, 12 y 13 especifica exactamente qué tipo de acciones se califican como cada uno de estos tipos de infracciones. Por otro lado tenemos que dentro de cada uno de estos tipos de infracciones se gradúan en 3 grados, mínimo, medio y máximo, y luego tenemos la posibilidad de que las multas vayan desde un límite inferior a un límite superior. El tipo está tipificado dentro de la LISOS. El grado se impone mediante una serie de criterios de graduación, como puede ser, por ejemplo, negligencia o intencionalidad del infractor, que haya un fraude, incumplimiento de advertencias previas de la inspección, también en función de la cifra de negocios de la empresa, del número de trabajadores o afectados, del daño causado o de la cantidad defraudada. Y el tramo sería impuesto por parte del inspector de trabajo. El inspector, como decíamos, iniciará el procedimiento sancionador con la tramitación del acta de infracción y esa acta de infracción se hace efectiva por parte de la autoridad laboral que corresponda, que es la que realmente impone la sanción. Otro tipo de responsabilidad que tenemos es la responsabilidad penal. En este caso tenemos que se va a llevar a cabo o va a existir esta responsabilidad penal cuando la conducta de cualquiera de los que intervienen en el proceso productivo puede quedar incursa en alguna de las figuras que recoge como ilícitas el actual Código Penal. En los artículos siempre veremos que nos dice el que haga esto tendrá esta responsabilidad, ¿vale? Por eso nos habla de este tipo de
conducta. Los preceptos más significativos aplicables en materia de prevención de riesgos laborales van a ser los artículos 316, 317 y 318 del Código Penal. Si bien hay otros artículos que también pueden afectarnos. En el artículo 316 encontramos que nos indican que aquellos que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que se ponga así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. En el artículo 317 lo que nos dice es que cuando el delito del artículo anterior se cometa por imprudencia grave, en este caso será castigado con una pena inferior en grado. Y el artículo 318 es muy interesante porque lo que nos dice es que cuando los hechos anteriores se atribuyen a personas jurídicas, o sea, a una empresa, en este caso la empresa no puede ir a la cárcel. Por lo tanto, se impone la pena a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado las medidas adecuadas para ello. Por lo tanto, aquí encontramos que realmente cualquier persona a la cual se pueda responsabilizar de los hechos que han ocurrido, finalmente podría ser responsable penalmente. Así tenemos que responsables penales podrían ser los empresarios, los técnicos de la empresa, los directivos, el coordinador de seguridad y salud, los mandos intermedios, el jefe de obra, los propios trabajadores, ¿vale? Y al fin y al cabo a quien pudiera imputárseles por su conducta. Otro tipo de responsabilidad que nos vamos a encontrar es la responsabilidad civil. En este caso tenemos que lo que se va a buscar es la reparación del daño causado y se concreta en una indemnización de los daños causados a la víctima. Se pueden encontrar 3 tipos de responsabilidad civil: la derivada de la penal, en la que hace falta que se haya cometido una infracción penal; la contractual, en la cual existe un vínculo obligacional incumplido a través de un contrato. Por ejemplo, tenemos que el promotor tiene un contrato con el coordinador de seguridad y salud, y si el coordinador de seguridad y salud incumple su contrato, en este caso el promotor podría demandarle a través de esta responsabilidad civil. Otro tipo de responsabilidad civil sería la extracontractual, en la cual lo que tenemos es que no hay esa relación previa de contrato entre el perjudicado y el causante del daño y se funda en el deber general de no realizar actos que causen mal a otros. Aquí tendríamos, por ejemplo, el ejemplo de cuando nosotros tenemos una obra de construcción, hay un coche debajo de la obra aparcado y le cae un objeto y deteriora el coche. En este caso no hay ninguna relación de contrato entre la obra y el vehículo o el dueño del vehículo, y lo que ocurre es que hay que indemnizar esos daños aunque no haya esa relación de contrato. Bueno, con esto hemos visto algunas cuestiones sobre las responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral, y para la próxima clase hace falta que os leáis los temas 5 y 6 para poder ver en la próxima clase estos temas, y avanzaremos también algo sobre el tema 7 de señalización. Tenéis que traer la calculadora porque vamos a hacer un ejercicio sobre el cálculo de índices de siniestralidad, y en la prueba objetiva 3 haréis este cálculo y hará falta también que traigáis esta calculadora.